Esta bebé y a su madre las echaron de su casa por su marido y no tenían dónde ir. Estaban sumidas en la pobreza, pero meses más tarde, la madre compra un boleto de lotería y sus vidas cambiaron para siempre. Suscríbete si esta historia te ha encogido el corazón. Clara recordaba el momento exacto en el que su vida había cambiado para siempre. Parecía una vida pasada, un eco lejano de una tarde lluviosa en la que todo lo que conocía se desmoronó. Mientras se acomodaba en su nueva casa, más espaciosa y llena de luz, con Lucas, ahora ya un niño lleno de energía, jugando en el jardín, el contraste con aquellos días oscuros le parecía casi irreal. Pero su viaje había sido largo, y aunque estaba agradecida por el destino inesperado que la vida le había deparado, nunca olvidaría las lecciones que había aprendido en el camino. Era un día como cualquier otro cuando todo comenzó. Clara estaba agotada, como siempre. Desde que Lucas había nacido, su rutina diaria era una mezcla de tareas sin fin: cuidar al bebé, limpiar la casa, intentar mantener una semblanza de normalidad en medio de la creciente tensión con José, su esposo. José no era el hombre que había sido cuando se casaron. En los primeros años, había sido amoroso, atento, alguien con quien Clara pensó que compartiría toda su vida. Pero algo cambió después del nacimiento de Lucas. Clara notó cómo José se distanciaba cada vez más, cómo las pequeñas irritaciones se convirtieron en grandes disputas, y cómo la paciencia que alguna vez habían compartido comenzó a desmoronarse. Ese día, Clara lo notó aún más irritable de lo habitual. José no estaba de humor para hablar, ni para escuchar. Parecía tener el ceño fruncido desde el momento en que había despertado. Clara, acostumbrada ya a esta nueva versión de su esposo, trató de ignorarlo, enfocándose en cuidar de Lucas. Sabía que discutir no resolvería nada. Sin embargo, esa tarde, algo dentro de José explotó. Clara, ya no puedo seguir así, dijo abruptamente, mientras ella intentaba calmar a Lucas que lloraba. Esto no es lo que imaginé para mi vida. Estoy atrapado. No quiero seguir viviendo de esta manera. Clara sintió una oleada de ansiedad subir por su pecho. Había escuchado quejas de José antes, pero esta vez su tono era diferente. Era frío, definitivo. ¿Qué estás diciendo? Clara trató de sonar calmada, pero no pudo ocultar el temblor en su voz. Tenemos un hijo, José. No puedes simplemente. No quiero seguir con esto, Clara. Ya no quiero estar aquí. Quiero que te vayas, la interrumpió él, su voz dura y llena de una certeza aterradora. Tú y el bebé. Necesito mi espacio. No puedo soportarlo más. La incredulidad de Clara fue reemplazada por el shock y la desesperación en cuestión de segundos. José la estaba echando de su propia casa. Su casa. El lugar donde habían compartido tantas esperanzas, donde habían imaginado su futuro. Y ahora, con un bebé recién nacido en brazos, le estaba diciendo que se fuera. La mente de Clara se aceleró. ¿A dónde iría? ¿Cómo sobreviviría sin nada? José no dio más explicaciones. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola sola con Lucas, cuyos sollozos eran el único sonido en la casa. Clara no lloró de inmediato. Estaba demasiado sorprendida para reaccionar. Pero rápidamente, el shock dio paso al miedo, y el miedo a la acción. Sabía que no tenía muchas opciones. José había sido claro, quería que se fuera. Así que, con manos temblorosas y una sensación de urgencia, Clara comenzó a empacar lo poco que podía llevar. Algunas mudas de ropa para ella, pañales y fórmula para Lucas, y un par de objetos personales. Todo cabía en una pequeña mochila. El corazón de Clara latía con fuerza mientras cerraba la puerta de la casa detrás de ella. La lluvia comenzaba a caer, una llovizna constante que se intensificaba con cada paso que daba. No tenía ningún lugar a donde ir. Ninguna dirección, ningún plan. Lo único que la mantenía en pie era el instinto de proteger a su bebé. El frío la calaba hasta los huesos mientras caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad, con Lucas acurrucado contra su pecho, protegido por una manta que apenas lo resguardaba del mal clima. En los días siguientes, Clara vivió una especie de pesadilla. Durmió en estaciones de tren, en bancos de parque, y en cualquier lugar donde pudiera proteger a su hijo del frío. Apenas comía, porque la poca comida que tenía la reservaba para Lucas.
cada vez que miraba su pequeña carita, sentía una mezcla de desesperación y determinación. No podía fallarle a su hijo. Tenía que encontrar una salida. Después de varios días de deambular sin rumbo, una mujer amable en un centro comunitario le habló de un refugio para mujeres en situaciones de emergencia. Allí fue donde Clara y Lucas se encontraron un respiro, aunque fuera temporal. El refugio no era lujoso, pero era un lugar cálido y seguro. Compartía una pequeña habitación con otras mujeres, todas con sus propias historias de lucha y supervivencia. Aunque Clara se sentía avergonzada de su situación, pronto se dio cuenta de que no estaba sola. Había muchas otras mujeres que, como ella, habían sido víctimas de circunstancias que no podían controlar. Algunas habían huido de relaciones violentas, otras se habían quedado sin hogar por problemas económicos. La compañía de esas mujeres le dio fuerzas en los días más oscuros. Pero Clara sabía que el refugio no era una solución permanente. Tenía que encontrar una forma de mantenerse por sí misma, de construir un futuro para Lucas. Sabía que no podía depender de la caridad para siempre. Así que, tan pronto como pudo, comenzó a buscar trabajo. La búsqueda fue desalentadora al principio. Clara no tenía una educación universitaria ni experiencia laboral significativa. Además, tenía que encontrar un trabajo que le permitiera cuidar de Lucas. Cada rechazo era un golpe a su autoestima. Se sentía atrapada en un ciclo de pobreza y desesperanza del que no sabía cómo escapar. Sin embargo, Clara no se rindió. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, vio un anuncio en la ventana de una pequeña empresa de limpieza: se necesita personal. Sin pensarlo dos veces, entró y solicitó el puesto. Para su sorpresa, la contrataron casi de inmediato. No era el trabajo de sus sueños, pero era un comienzo. Con el poco dinero que ganaba, Clara alquiló una pequeña habitación cerca del refugio, y Lucas comenzó a asistir a una guardería comunitaria mientras ella trabajaba. El trabajo era agotador. Clara limpiaba oficinas y edificios comerciales, a menudo hasta altas horas de la noche. Sus manos estaban constantemente agrietadas por los productos de limpieza, y su cuerpo siempre estaba dolorido. Pero no le importaba. Lo hacía por Lucas, por el futuro que quería construir para él. A pesar de todo, había momentos en los que la desesperación la embargaba. Hubo noches en las que, al regresar a su pequeña habitación, se sentaba al borde de la cama y lloraba en silencio, preguntándose si alguna vez lograría salir adelante. Aún así, Clara siguió trabajando duro. Su ética de trabajo no pasó desapercibida. Su supervisor, impresionado por su dedicación, le ofreció un ascenso unos meses después de haber comenzado. Ahora, además de limpiar, supervisaba a otros empleados y ayudaba con tareas administrativas. El aumento en su salario fue una bendición. Finalmente, Clara pudo ahorrar lo suficiente para alquilar un pequeño apartamento. Era un lugar modesto, con solo 2 habitaciones, pero para ella y Lucas era un hogar. Un lugar donde podían empezar de nuevo. Con un techo seguro sobre sus cabezas y algo de estabilidad, Clara comenzó a pensar en el futuro de una manera diferente. Aunque estaba agradecida por su trabajo, sabía que no quería pasar el resto de su vida limpiando oficinas. Soñaba con algo más. Así que, en sus pocas horas libres, se inscribió en cursos en línea para estudiar administración de empresas. No fue fácil equilibrar el trabajo, el cuidado de Lucas y los estudios, pero Clara estaba decidida a crear un mejor futuro para ambos. A medida que los meses pasaban, la vida de Clara comenzó a estabilizarse. Lucas crecía sano y feliz, y cada día le daba más razones para seguir adelante. Aunque el trabajo seguía siendo duro, la pequeña chispa de esperanza que había nacido en ella durante sus días más oscuros se fortalecía con cada logro. Pero la vida tenía una sorpresa más guardada para ella. Un día, mientras regresaba a casa del trabajo, Clara pasó por una pequeña tienda de lotería. No era algo que soliera hacer, pero esa tarde, algo la impulsó a entrar y comprar un boleto. No pensó mucho en ello en ese momento, solo fue un acto impulsivo. Guardó el boleto en su bolso y continuó con su día, sin pensar en él de nuevo. Una semana después, mientras preparaba la cena y Lucas jugaba en el salón, Clara escuchó los números ganadores de la lotería anunciados en la televisión. Recordó el boleto que había comprado, y con pocas expectativas, fue a buscarlo en su bolso. Al comparar los números, su corazón comenzó a latir más rápido.
No podía creer lo que veía. Había ganado. Clara se quedó en silencio, paralizada frente a la pantalla del televisor mientras la lista de números ganadores continuaba desfilando uno tras otro. Era una escena que jamás había imaginado vivir. La pequeña cocina de su apartamento se sentía casi surrealista en ese momento, mientras Lucas jugaba en el suelo con sus bloques de colores, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Clara miraba el boleto de lotería en su mano, incrédula. Cada número coincidía con los que acababa de escuchar en la televisión. El sonido de la televisión se volvió un zumbido lejano mientras Clara trataba de procesar lo que esto significaba. ¿Podría ser real? ¿De verdad había ganado la lotería? El papel del boleto crujía ligeramente en sus manos temblorosas mientras lo volvía a revisar una y otra vez, sin atreverse a creerlo completamente. Su corazón palpitaba con fuerza en su pecho, y sus pensamientos comenzaron a arremolinarse en una maraña de emoción, incredulidad y, sobre todo, esperanza. Lucas murmuró en voz baja, apenas consciente de lo que estaba diciendo. El niño, ajeno al caos interior de su madre, levantó la mirada de sus bloques, sonriendo. Su inocencia y alegría pura solo hicieron que el nudo en el estómago de Clara se apretara aún más. Todo lo que había pasado, todo el dolor, el esfuerzo, las noches en vela, las horas interminables limpiando oficinas, todo ese sacrificio y lucha parecían culminar en ese momento. Había ganado la lotería. Una suma de dinero tan grande que cambiaría sus vidas para siempre. Pero antes de dejarse llevar por el entusiasmo, Clara se obligó a detenerse. No puede ser, pensó. Esto no puede ser tan fácil. Tomó una respiración profunda y decidió verificar los números una vez más, esta vez usando su teléfono. Abrió la página oficial de la lotería y buscó los números ganadores del sorteo. Ahí estaban, idénticos a los de su boleto. No había error. Era la ganadora. Una oleada de emociones la invadió de golpe. Sentía alegría, alivio, pero también una especie de miedo extraño. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo afectaría este giro del destino a su vida y la de Lucas? Se quedó de pie en la pequeña cocina durante varios minutos, casi en estado de shock, dejando que la realidad de su situación se asentara lentamente. Era como si todo lo que había pasado hasta ese momento estuviera culminando en una explosión de posibilidades que nunca había creído posibles. Esa noche, mientras acostaba a Lucas, Clara intentó calmar sus pensamientos. No sabía qué hacer. Era un problema maravilloso, sí, pero también abrumador. La mente de Clara viajaba entre las posibilidades y las responsabilidades que ahora caían sobre ella. Había oído muchas historias de personas que ganaban grandes sumas de dinero y luego lo perdían todo por malas decisiones. No quería que eso le sucediera a ella. Este dinero era su boleto no solo para salir de la pobreza, sino para asegurar el futuro de Lucas de una manera que nunca había imaginado posible. A la mañana siguiente, se despertó temprano, antes de que el sol hubiera salido. No había dormido mucho, los pensamientos sobre su nueva fortuna habían llenado cada rincón de su mente. Decidió que necesitaba un plan. Se preparó una taza de café y se sentó en la pequeña mesa del comedor con un cuaderno y un bolígrafo, lista para anotar todas las ideas que se le ocurrieran. Clara comenzó a hacer una lista de prioridades. Lo primero era asegurarse de que el dinero estuviera protegido y que lo manejara de manera responsable. Sabía que no era experta en finanzas, así que su primer paso sería buscar asesoramiento profesional. Decidió que contrataría a un asesor financiero que pudiera guiarla en este proceso y ayudarla a tomar decisiones informadas. Este dinero no solo debía durar, tenía que ser una base sólida para el futuro de Lucas. Lo segundo en la lista era encontrar un nuevo hogar. Aunque Clara se sentía agradecida por el pequeño apartamento que había alquilado con tanto esfuerzo, sabía que ya no era suficiente para las necesidades que ella y Lucas tendrían a medida que él creciera. Quería que su hijo tuviera un espacio seguro donde pudiera jugar y crecer, un lugar que realmente pudieran llamar hogar. Ya no tendría que preocuparse por si el dinero alcanzaba para pagar el alquiler cada mes. Podría comprar una casa, un verdadero hogar, en un vecindario tranquilo y seguro. Pasaron unos días antes de que Clara se atreviera a ir a la oficina de la lotería para reclamar su premio. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden y que no cometiera errores. La ansiedad la acompañó hasta el momento en que finalmente sostuvo el cheque en sus manos, una suma de dinero que, incluso mientras la miraba, le parecía irreal.
La emoción volvió a invadirla, pero ahora estaba acompañada por una resolución firme. Clara no dejaría que este golpe de suerte la cambiara, seguiría siendo la misma persona trabajadora y dedicada que había sido durante todo este tiempo. Una vez que tuvo el dinero seguro y comenzó a trabajar con un asesor financiero, Clara se permitió empezar a soñar un poco más. Se tomó su tiempo para buscar la casa perfecta. Recorrió varios vecindarios, algunos más lujosos que otros, pero finalmente encontró el lugar que sentía correcto. Era una casa de 2 pisos en un vecindario familiar, con un jardín amplio donde Lucas podría correr y jugar. No era una mansión, pero era todo lo que Clara había soñado y más. Un hogar acogedor, lleno de luz y con suficiente espacio para que Lucas creciera feliz y libre. El día que se mudaron, Clara sentía una mezcla de emoción y nostalgia. Aunque el apartamento en el que habían vivido era pequeño y sencillo, había sido el lugar donde reconstruyó su vida después de perderlo todo. Había sido su refugio, su lugar de lucha y superación. Pero ahora, al cruzar el umbral de su nueva casa con Lucas de la mano, Clara sintió una oleada de satisfacción y orgullo. Había logrado lo que nunca pensó posible. Había construido una nueva vida desde cero. La casa era todo lo que Clara había deseado para ella y su hijo. Cada rincón estaba lleno de potencial, y Clara se aseguró de que cada espacio reflejara el amor y la dedicación que sentía por su familia. Decoró el cuarto de Lucas con colores brillantes y alegres, llenándolo de juguetes y libros. Hizo de la cocina el corazón del hogar, un lugar donde podrían compartir comidas y momentos especiales. En el jardín, plantó flores y árboles, imaginando a Lucas jugando y creciendo entre ellos. Pero Clara no se detuvo ahí. Sabía que su suerte no podía basarse solo en el dinero que había ganado. Quería asegurarse de que su futuro y el de Lucas estuvieran bien cimentados, no solo financieramente, sino también en términos de su propio crecimiento personal. Continuó sus estudios en administración de empresas, y, con el apoyo de su asesor financiero, comenzó a explorar la posibilidad de iniciar su propio negocio. Clara siempre había sido una persona dedicada y trabajadora, y ahora, con las oportunidades que tenía a su disposición, sentía que podía hacer cualquier cosa. El tiempo pasó, y Clara empezó a hacer realidad uno de sus grandes sueños, abrir un pequeño negocio en su comunidad. Había pasado años limpiando oficinas y trabajando para otras personas, y ahora quería crear algo propio. Con el dinero que había ganado, abrió una tienda de productos ecológicos y sostenibles, un proyecto en el que había pensado durante mucho tiempo. Le apasionaba la idea de ofrecer productos que no solo fueran buenos para las personas, sino también para el planeta. La tienda pronto se convirtió en un éxito local, y Clara se sintió más realizada que nunca. A pesar de todo el éxito y la fortuna que había encontrado, Clara nunca olvidó de dónde venía. Sabía lo que era no tener nada, lo que era luchar cada día por sobrevivir. Por eso, decidió devolver parte de su fortuna a la comunidad. Donó una suma considerable a organizaciones que apoyaban a mujeres en situaciones difíciles, como el refugio donde ella y Lucas habían encontrado ayuda en su momento de mayor necesidad. Sabía que muchas mujeres estaban viviendo las mismas luchas que ella había enfrentado, y quería asegurarse de que tuvieran la oportunidad de reconstruir sus vidas, tal como ella lo había hecho. Con el paso de los años, Clara se convirtió en un ejemplo en su comunidad. Su historia de superación y éxito inspiraba a todos aquellos que la conocían. Era una madre amorosa, una empresaria exitosa y una mujer fuerte que nunca permitió que las circunstancias de la vida la definieran. A través de todo, Clara siempre mantuvo la misma humildad y gratitud que la había acompañado desde el principio. Sabía que su éxito no era solo resultado del golpe de suerte que había tenido al ganar la lotería, sino de la perseverancia, el trabajo duro y la determinación que había demostrado en cada paso de su camino. Lucas, por su parte, creció en un ambiente lleno de amor y oportunidades. Clara le enseñó el valor del esfuerzo, la importancia de nunca rendirse, y lo educó con la misma dedicación que había puesto en todo lo demás. A medida que el niño crecía, su madre era su mayor inspiración, una figura de fortaleza que le había mostrado que, sin importar lo difícil que la vida se volviera, siempre había una manera de seguir adelante. Años después, cuando Lucas tenía casi 10 años, Clara se sentó en el jardín de su casa, rodeada de flores y árboles que ella misma había plantado. El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada, y el sonido de las risas de los niños jugaban en el aire. Lucas y sus amigos correteaban por el césped, disfrutando de una tarde típica de verano. Clara los observaba con una sonrisa en el rostro,
sintiendo una profunda satisfacción al ver a su hijo tan feliz y saludable. Aquel jardín, que un día había sido solo un sueño en su mente, se había convertido en un símbolo de todo lo que había logrado. La casa en la que vivían ahora era una expresión tangible de la estabilidad y la seguridad que Clara había trabajado tan arduamente para crear. Era un hogar lleno de vida, de risas, de pequeños momentos que hacían que el esfuerzo de cada día valiera la pena. El camino que había recorrido para llegar a ese punto no había sido fácil. A veces, Clara se detenía a reflexionar sobre los años difíciles que había vivido. Recordaba aquellos días de desesperanza cuando José la había echado de su casa, y cómo se había sentido perdida y sola en un mundo que parecía no tener piedad. Recordaba las noches frías en las estaciones de tren, el miedo constante de no saber qué les depararía el futuro. Cada uno de esos recuerdos era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de la fuerza que había encontrado en sí misma para superar las adversidades. Clara también había aprendido a valorar el poder de la resiliencia y la importancia de la comunidad. Después de ganar la lotería, había decidido usar su fortuna para algo más que solo asegurarse un futuro cómodo. Quería dar algo de vuelta a la sociedad, a aquellos que, como ella, estaban luchando por encontrar una salida. Se convirtió en una figura activa en varias organizaciones benéficas, en especial aquellas que apoyaban a mujeres y familias en situaciones vulnerables. Sus donaciones ayudaron a mejorar muchos refugios y programas de asistencia, proporcionando recursos a quienes más los necesitaban. Cada año, Clara organizaba un evento benéfico en su tienda de productos ecológicos, donde recaudaba fondos para diversas causas. Estos eventos no solo ayudaban a recaudar dinero, sino que también servían como un recordatorio para la comunidad de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y el apoyo mutuo podían hacer una gran diferencia. Clara se convirtió en una voz influyente en la promoción de la sostenibilidad y la igualdad, utilizando su negocio como una plataforma para educar y empoderar a otros. A pesar de sus logros, Clara nunca permitió que el éxito se le subiera a la cabeza. Mantenía una rutina diaria que incluía la participación activa en la vida de Lucas, ayudándole con sus tareas escolares y acompañándolo a actividades extracurriculares. Era importante para ella que Lucas entendiera el valor del trabajo duro y la gratitud, así como la importancia de no dar nada por sentado. Aunque su vida había cambiado drásticamente, Clara se esforzaba por mantener una conexión genuina con su hijo, asegurándose de que siempre sintiera el amor y el apoyo incondicionales de su madre. Una tarde, mientras Lucas y sus amigos jugaban en el jardín, Clara recibió una llamada de uno de sus antiguos colegas de la tienda de lotería. Era una invitación a una ceremonia en la que se reconocería a las personas que habían hecho una diferencia significativa en la comunidad gracias a su fortuna. Clara se sorprendió al saber que habían elegido reconocer su trabajo y sus contribuciones. Aunque era humilde y nunca buscaba el reconocimiento, aceptó la invitación con gratitud. La ceremonia se llevó a cabo en un elegante salón de eventos. Clara se sentó en la primera fila, acompañada por Lucas, que estaba emocionado por ver a su madre recibir un reconocimiento. Cuando llegó el momento de anunciar a los galardonados, Clara se levantó con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Mientras subía al escenario para recibir el premio, sintió una oleada de recuerdos, de las noches en las que había soñado con un futuro mejor, de las luchas que había enfrentado para llegar a donde estaba ahora. El discurso que Clara dio esa noche fue un testimonio de su viaje y de las personas que la habían apoyado a lo largo del camino. Habló de los desafíos que había enfrentado y de cómo cada dificultad había sido una oportunidad para aprender y crecer. Agradeció a aquellos que la habían ayudado en el refugio, a su asesor financiero que la había guiado, y a su comunidad, que había sido una fuente constante de apoyo. Habló de su hijo Lucas, quien era la razón detrás de todo lo que había hecho y de cómo su amor y esperanza le habían dado la fuerza para seguir adelante. La audiencia escuchó atentamente, conmovida por la sinceridad de sus palabras. Clara terminó su discurso con un mensaje de esperanza, enfatizando la importancia de no rendirse y de encontrar maneras de ayudar a otros en su camino. Las palabras de Clara resonaron en el salón, y el aplauso que recibió fue un testimonio del impacto positivo que había tenido en la vida de muchos. Esa noche, mientras regresaba a casa con Lucas, Clara reflexionó sobre el significado de todo lo que había logrado. La fortuna que había ganado no solo le había proporcionado seguridad financiera, sino que también le había dado la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de otras personas. Miró a Lucas, que dormía plácidamente en el asiento trasero del coche, y sintió una profunda gratitud por la vida que habían construido juntos. Los años siguientes trajeron más cambios y desafíos,
pero Clara siempre mantuvo una perspectiva positiva y una actitud de gratitud. La vida seguía presentando oportunidades y lecciones, y Clara las enfrentaba con la misma determinación que había mostrado desde el principio. Su historia se convirtió en una inspiración para muchos, una prueba de que la perseverancia y la fuerza interior podían superar las adversidades más grandes. Cada aniversario, Clara y Lucas celebraban el día en que su vida había cambiado para siempre. Era un recordatorio de lo lejos que habían llegado y de lo importante que era apreciar cada momento. Clara enseñó a Lucas que el verdadero éxito no se medía solo por las riquezas materiales, sino por la capacidad de hacer el bien y de ser una fuerza positiva en el mundo. Con el tiempo, Clara se convirtió en una figura respetada en su comunidad, conocida no solo por su éxito empresarial, sino por su dedicación a ayudar a otros y por su incansable esfuerzo para mejorar la vida de quienes la rodeaban. Su historia seguía siendo un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de enfrentar las dificultades con coraje y de la importancia de mantener la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. En los días tranquilos, cuando Clara se sentaba en su jardín y veía a Lucas jugar, sentía una profunda satisfacción. Sabía que, aunque la vida había sido dura, había encontrado la fuerza para superar cada obstáculo y construir un futuro brillante para ella y su hijo. Había aprendido que el verdadero valor de la vida no estaba en el dinero ni en los logros materiales, sino en el amor, la resiliencia y la capacidad de hacer una diferencia en el mundo. Así, Clara y Lucas vivieron una vida plena y satisfactoria, marcada por el amor, la gratitud y el deseo de seguir ayudando a los demás. La historia de Clara se convirtió en una leyenda local, una inspiración para todos aquellos que luchaban por superar sus propias dificultades. Y en cada rincón de su hogar, en cada rincón de su vida, Clara llevaba consigo el conocimiento de que, sin importar lo que el futuro pudiera deparar, siempre tendría la fuerza y la determinación para enfrentar cualquier desafío. Un día, Lucas le presentó a Clara una carta que había escrito para un proyecto escolar sobre personas que lo inspiraban. La carta estaba llena de elogios hacia su madre, describiéndola como una persona valiente y generosa, que había enfrentado grandes desafíos con una determinación inquebrantable. Clara se emocionó profundamente al leer las palabras de su hijo, dándose cuenta de que, a pesar de las dificultades que había enfrentado, había logrado transmitir los valores que realmente importaban. Clara y Lucas continuaron construyendo una vida llena de propósito y amor. Cada día era una oportunidad para aprender, crecer y ayudar a los demás. Aunque enfrentaron sus propios desafíos, siempre lo hicieron juntos, con la fortaleza y la resiliencia que habían aprendido a lo largo de su viaje. La vida les ofreció muchas más sorpresas y alegrías, y Clara se sentía agradecida por cada una de ellas. En su jardín, rodeada de flores y árboles que ella misma había plantado, Clara miraba a su hijo con orgullo y satisfacción. Sabía que su viaje no solo había sido una historia de éxito personal, sino también una inspiración para todos aquellos que buscaban superar sus propias dificultades. La vida, aunque impredecible y desafiante, siempre ofrecía la posibilidad de encontrar un camino hacia la esperanza y el éxito. Y Clara, con su inquebrantable espíritu y su amor incondicional por su hijo, había demostrado que, con determinación y coraje, cualquier sueño podía hacerse realidad. Cada vez que miraba hacia atrás, Clara se sentía reconfortada al saber que, a pesar de todas las dificultades y los obstáculos que había enfrentado, había encontrado la manera de transformar su vida y la de su hijo en algo verdaderamente significativo. Su historia se convirtió en un legado de esperanza, un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una luz al final del túnel. Y con ese conocimiento, Clara siguió adelante, con la certeza de que, mientras tuviera amor en su corazón y fuerza en su espíritu, siempre habría una manera de construir un futuro brillante y lleno de posibilidades. Así, Clara y Lucas vivieron una vida plena y satisfactoria, marcada por el amor, la gratitud y el deseo de seguir ayudando a los demás. La historia de Clara se convirtió en una leyenda local, una inspiración para todos aquellos que luchaban por superar sus propias dificultades. Y en cada rincón de su hogar, en cada rincón de su vida, Clara llevaba consigo el conocimiento de que, sin importar lo que el futuro pudiera deparar, siempre tendría la fuerza y la determinación para enfrentar cualquier desafío.